¿Quién cuida al protector cuando la traición viaja más rápido que cualquier bala? Esa es la pregunta que estremece hoy a Burkina Faso, donde el capitán Ibrahim Traoré se rodea de una guardia que es más idea que muralla, más hermandad que protocolo. A su alrededor, las caras se turnan, pero los nombres se disuelven en apodos. El centinela enmascarado que nunca abandona su sombra, Gaddafi, el ejecutor que prefiere el silencio, y el esquivo número 3, el estratega invisible. Ninguno luce uniforme, ni porta insignias, ni rinde los honores habituales. La lealtad aquí se mide en miradas y en quietud, no en medallas ni saludos militares. Esta no es una guardia presidencial ordinaria. Nació del apremio por sobrevivir en un país donde la deslealtad es endémica, donde cada esquina oculta sospechas y cada apretón de manos podría ser el preludio de una traición. No solo protegen al líder, son una barrera humana que detecta y detiene el peligro antes de que adquiera forma. Lo que los separa del resto no es la fuerza visible, sino una disciplina casi intangible y una vigilancia que roza lo sobrenatural. Son centinelas que han aprendido que, en este contexto, la desconfianza es la única armadura real. Hablan en silencios. Su mayor victoria es que nada les pase inadvertido. Sin embargo, la pregunta esencial persiste. ¿A quién o a qué protegen realmente? ¿Es al hombre que manda o a la aspiración de una soberanía africana sin tutores extranjeros? Si no comprendemos la esencia de esta protección, corremos el riesgo de perder la clave que explica el nuevo pulso del poder africano. Bajo esta capa de misterio y disciplina, cada día se libra una batalla invisible. Hay razones profundas para que la vigilancia se haya vuelto casi una religión entre los protectores de Traoré. Antes de proteger a un hombre, hay que entender por qué necesita un resguardo tan férreo. En Burkina Faso, la confianza es un bien escaso. La traición, una sombra que merodea cada esquina. La historia de África Occidental está escrita con ejemplos de líderes caídos por la mano de quienes más cerca tenían. Thomas Sankara traicionado por un amigo, Muammar Gaddafi devorado por su propio círculo, presidentes depuestos por juramentos rotos. La lista es larga y cada nombre es una advertencia viva. Pensemos en la República Democrática del Congo, donde Patrice Lumumba fue víctima de la traición de sus aliados más cercanos. O en Nigeria, donde los golpes de Estado han sido impulsados por oficiales de confianza que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron el destino de la nación. Incluso en Ghana, Kwame Nkrumah sufrió el exilio por la traición interna. La historia africana está marcada por la sombra de la deslealtad, y Burkina Faso no es la excepción. Ibrahim Traoré entendió esa lección desde el primer día. Por eso, su guardia personal no surge de oficinas ni de rangos impresos. Él elige a sus hombres de las trincheras, de aquellos que compartieron con él el fango, el hambre y el estruendo de las balas. En su círculo, la lealtad no se promete. Se forja bajo fuego real, en noches interminables, donde sobrevivir juntos era la única garantía. El ejemplo de Julius Nyerere en Tanzania ilustra el valor de rodearse de quienes han compartido las dificultades, pues su círculo cercano estuvo formado por antiguos compañeros de lucha, una estrategia que le permitió mantener el poder durante décadas sin grandes traiciones internas. De igual manera, Nelson Mandela, en Sudáfrica, confió su vida a quienes compartieron años de prisión con él en Robben Island, sabiendo que allí la lealtad se templaba en el sufrimiento compartido. Aquí no hay espacio para las palabras vacías. Cada miembro de esa unidad atravesó pruebas auténticas, no simples exámenes ni recomendaciones de terceros. Para Traoré, la confianza se construye bajo presión, donde un error puede costar la vida de todos. Así, la guardia se convierte en una fortaleza invisible. Nadie ingresa sin haber probado su temple cuando la muerte ronda cerca. Imagina un examen en el que no se trata de responder preguntas, sino de resistir el calor del desierto, resistir el hambre durante días y mantener la calma bajo el fuego enemigo. Solo aquellos que superan estas pruebas reciben el derecho de proteger al capitán. Pero el objetivo trasciende la protección física del líder.
Estos hombres resguardan una misión y un símbolo. Saben que si Traoré cae, no solo se pierde un hombre, sino la esperanza de que Burkina Faso y África puedan definir su destino sin el peso de traiciones ni tutelas ajenas. Por eso, la vigilancia es casi mística. Anticipan la conspiración antes de que tome forma, leen miradas y silencios, desconfían incluso del aire. En el contexto actual, donde las potencias extranjeras buscan influenciar la política interna de los países africanos, esta guardia representa una línea de defensa tanto física como ideológica. En la era colonial, la infiltración y la manipulación eran tácticas comunes. Hoy, la guardia de Traoré aprende de ese pasado y se prepara para cualquier forma de amenaza. Ignorar este contexto sería trivializar la existencia de este sistema extremo. No es paranoia, es memoria viva. El poder que intenta reformar siempre es frágil, y solo sobrevive si la lealtad supera la tentación de traicionar. En la historia reciente de América Latina, la caída de Salvador Allende en Chile o el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala muestran que la fragilidad del poder reformador radica en la debilidad de las redes de lealtad. En ambos casos, la traición interna jugó un papel decisivo. Pero ¿cómo funciona realmente esta guardia de élite? Para comprender su eficacia, hay que mirar dentro de sus rituales, sus reglas y el precio que exige la lealtad. Imagina una rutina diaria en la que cada paso está milimétricamente calculado. Rutas alternativas, inspecciones de todos los accesos, análisis de las personas que se acercan y estudios de los patrones de comportamiento de todos los presentes. Antes de cualquier aparición pública de Traoré, la Guardia realiza simulacros donde se ensayan posibles escenarios de ataque, desde atentados hasta sabotajes electrónicos o envenenamientos. Cada miembro debe pensar como atacante y como defensor. La paranoia no es defecto, sino virtud esencial. Estos hombres no solo reaccionan, anticipan. Para ellos, la protección real empieza mucho antes de que el peligro sea visible. Así como los samuráis en el Japón feudal practicaban el Sanshin, la conciencia total del entorno, la guardia de Traoré cultiva una vigilancia absoluta. En la Roma antigua, los pretorianos protegían al emperador no solo con la espada, sino con la información. Interceptaban mensajes, detectaban conspiraciones y actuaban antes de que el peligro se materializara. La guardia de Traoré hereda esa tradición adaptada a los desafíos modernos del Sahel. El entrenamiento de la guardia personal de Ibrahim Traoré es brutal. No basta con disparar o escoltar. Se aíslan durante semanas en el desierto, realizan simulacros con fuego real y llevan a cabo infiltraciones nocturnas donde el más mínimo error no tiene perdón. Cada ejercicio nace de amenazas vividas, no de manuales extranjeros. Por ejemplo, si en algún momento un convoy presidencial fue emboscado, esa experiencia se transforma en un nuevo módulo de entrenamiento. Si una vez se detectó un intento de envenenamiento, todos aprenden a identificar síntomas y a manejar crisis médicas en segundos. El aprendizaje es continuo y basado en el peligro real. No existen registros externos de estas prácticas. No hay videos, fotos ni testigos fuera del círculo. Su leyenda vive en lo que nunca ocurre. Golpes que fracasan antes de empezar, ataques que no se materializan, enemigos que desisten sin atreverse siquiera a intentarlo. Esta forma de actuar recuerda a los legendarios ninjas japoneses, cuya mayor hazaña era evitar el combate directo, asegurando la seguridad a través de la invisibilidad y la anticipación. Pero el arma principal no es la fuerza física, sino la mente. Estos guardianes estudian psicología y patrones de comportamiento, leen microexpresiones, anticipan traiciones, detectan amenazas ocultas en gestos diminutos o rumores insignificantes. Pueden distinguir el miedo genuino de la actuación y el silencio de la conspiración. Un ejemplo concreto. Durante una recepción oficial, uno de los miembros detectó que un invitado evitaba el contacto visual y sudaba excesivamente. Tras una investigación discreta, se descubrió que planeaba entregar un paquete sospechoso. La observación detallada salvó la situación sin que nadie notara el peligro. En Burkina Faso,
la estabilidad es personal, no tecnológica. Aquí, la vigilancia humana y la lealtad valen más que cualquier dron o sistema importado. No dependen de circuitos ni inteligencia artificial, sino de la capacidad de anticipar el peligro antes de que exista. En un país donde la infraestructura tecnológica es limitada y las amenazas pueden surgir en cualquier momento, la intuición y la experiencia son herramientas insustituibles. El ejemplo de la República Centroafricana, donde la dependencia de fuerzas extranjeras para la seguridad presidencial ha generado más inestabilidad que protección, demuestra que la autosuficiencia es clave. Esta lealtad ideológica es su mayor arma y escudo. Custodian la misión antes que el cuerpo de Traoré. Para ellos, anticipar no es solo una táctica, es doctrina. Proteger la idea revolucionaria es proteger al país entero. Así como los revolucionarios cubanos protegieron a Fidel Castro, no solo por su liderazgo, sino por el significado que representaba para la independencia nacional, la Guardia de Traoré ve en él un símbolo viviente de la lucha contra la injerencia extranjera. Pero este método tiene un precio alto. La burbuja de eficiencia puede convertirse en una prisión. Si toda la confianza depende del círculo más cercano, el riesgo de aislamiento es real, y la paranoia puede crecer sin que nadie lo advierta. Un ejemplo histórico es el caso de Mobutu Sese Seko, cuyo círculo de confianza terminó aislándolo del pueblo y de la realidad nacional. Cuando la información se filtra y el líder solo escucha lo que quiere oír, el declive se vuelve inevitable. Sin embargo, la presión constante y el aislamiento generan grietas invisibles. Pronto, la lealtad será puesta a prueba en formas inesperadas. Los enemigos no siempre atacan de frente. La corrupción, la ambición o el simple desgaste pueden erosionar el compromiso de los guardianes. En la historia de la Unión Soviética, la KGB protegió a los líderes con lealtad férrea, pero al final, el sistema colapsó por la acumulación de pequeñas traiciones y la desconexión con la realidad social. Toda muralla que protege puede, si se transforma en filtro, aislar a quien intenta resguardar. La Guardia de Traoré no solo blinda a un líder, delimita quién accede a él, qué información le alcanza y cómo se interpreta la realidad de un país en tensión perpetua. Son los ojos y oídos de una revolución, pero también las manos que regulan el flujo de todo lo que ocurre dentro y fuera del círculo de poder. En la política del Sahel, controlar el acceso no es cuestión menor. Es tocar el corazón del poder. Quien decide quién puede acercarse, decide también qué verdades o mentiras cruzan el umbral y, en última instancia, mueve los hilos del destino nacional. Un caso ilustrativo es el de Laurent Gbagbo en Costa de Marfil, quien perdió el poder en parte porque su círculo de seguridad restringió tanto el acceso que las señales de descontento popular no llegaron a tiempo a sus oídos. El aislamiento es un arma de doble filo. Sin embargo, el equilibrio es tan frágil como una hoja en plena tormenta. Una sola interpretación errónea, una sospecha exagerada, pueden sembrar la desconfianza interna y derrumbar la revolución desde sus cimientos. La vigilancia extrema, pensada para proteger, puede terminar asfixiando la libertad y el ingenio que exigen todos los proyectos de transformación. En la Revolución Francesa, la paranoia de Robespierre y su comité de seguridad condujo al terror, donde la vigilancia devoró a la propia revolución. Traoré camina sobre una cuerda floja. Debe protegerse de amenazas reales y también de las imaginarias. Pero al hacerlo, arriesga perder contacto con la realidad y con la gente que lucha por él. La guardia puede volverse un muro invisible, separando al líder de las voces populares que un día lo auparon. Cuando la protección se vuelve absoluta, la información se filtra, la empatía se enfría, y el líder termina escuchando solo lo que su círculo quiere que escuche. El caso de Robert Mugabe en Zimbabue ilustra cómo el aislamiento puede erosionar el apoyo popular y debilitar la legitimidad del líder. Esa es la paradoja que enfrentan las revoluciones nacidas de la desconfianza. Al blindarse, pueden incubar el germen de la tiranía. El deseo legítimo de proteger la misión puede degenerar en un control tan férreo que niega las mismas razones por las que surgió el cambio. En la Revolución Rusa,
la vigilancia extrema y la represión interna acabaron por destruir el ideal original de libertad y justicia social. El riesgo es palpable. Si la Guardia se convierte en barrera, Traoré podría perder la conexión vital con el pueblo, su misión, su legitimidad e incluso la credibilidad de toda la revolución pueden evaporarse si el aislamiento triunfa sobre la apertura. Para evitar este destino, es fundamental que la Guardia Personal de Traoré mantenga canales abiertos con la sociedad civil, promueva la transparencia y permita el acceso a voces críticas. Entonces, la vigilancia deja de ser protección y se convierte en jaula. Y en ese momento, la historia de África podría repetirse. La protección absoluta termina destruyendo el sueño de soberanía. El ejemplo de Guinea, donde la protección excesiva del líder terminó generando un régimen autoritario, demuestra que la línea entre seguridad y represión es delgada y peligrosa. ¿Qué lecciones deja este modelo único de seguridad? ¿Puede Burkina Faso enseñar a África a proteger sin aislar, a vigilar sin reprimir? El verdadero legado todavía se está escribiendo. Países como Ruanda han intentado construir sistemas de seguridad nacional basados en la confianza mutua y la participación ciudadana, mostrando que es posible equilibrar vigilancia y apertura. Pero el peligro es tan real como la esperanza. La historia aún puede girar. En el próximo acto, veremos si la Guardia de Traoré logra salvar la revolución o termina devorándola desde dentro. Como en el ajedrez, cada movimiento cuenta, y un solo error puede cambiar el destino de la partida. Ninguna idea puede sobrevivir eternamente detrás de una máscara. La verdadera seguridad nace de instituciones sólidas, no de voluntades individuales. La consolidación de la democracia en Botsuana, por ejemplo, se debió a la fortaleza de sus instituciones, no a la vigilancia de un círculo cerrado. La Guardia Personal de Traoré ha demostrado que la disciplina y la lealtad pueden crear un escudo casi impenetrable. Pero toda revolución enfrenta una pregunta crucial. ¿Cómo transformar esa disciplina férrea en una cultura estatal, en lugar de mantenerla como privilegio de unos pocos? En Sudáfrica, la transición del liderazgo de Mandela a un sistema institucionalizado fue clave para evitar el colapso tras su salida del poder. Una seguridad basada solo en la devoción personal, por intensa que parezca, es siempre frágil. Si el sistema no evoluciona hacia reglas colectivas, todo puede derrumbarse con la caída de un solo hombre. África ha aprendido, a costa de dolor, que la independencia verdadera no reside en muros ni en ejércitos extranjeros, sino en una protección que brota desde las raíces de la sociedad. El ejemplo de la caída del Imperio Romano, donde la dependencia excesiva de la Guardia Pretoriana desestabilizó el poder, es una advertencia clara. El reto de Traoré y los suyos es no confundir lealtad con autocomplacencia. Cuando un círculo se cierra demasiado, pierde el pulso del pueblo y la realidad que dice defender. La seguridad que aísla termina alimentando sospechas, resentimientos y, tarde o temprano, nuevas traiciones. Para evitarlo, sería prudente que la Guardia establezca mecanismos de control externo, como auditorías independientes y canales de denuncia anónima para detectar cualquier desviación interna. Cada paso de la Guardia, cada decisión, tiene eco en el destino de la revolución. Proteger al líder es custodiar la esperanza de toda una nación, pero también implica evitar que el poder se vuelva miedo y el miedo, paranoia. Implementar programas de formación ética y psicológica puede ayudar a mantener el equilibrio entre vigilancia y apertura. La pregunta no es si la Guardia de Traoré puede seguir siendo eficaz, sino si su ejemplo puede volverse estructura estatal. ¿Puede la disciplina de unos pocos héroes convertirse en costumbre colectiva y no en mito restringido? Para lograrlo, sería necesario institucionalizar los valores de lealtad, transparencia y vigilancia en todas las instancias del Estado, desde las fuerzas de seguridad hasta la administración pública. Si esta filosofía de protección y lealtad no pasa a ser ley, morirá con el hombre que la encarnó. Y así, Burkina Faso podría volver al ciclo de dependencia y traición que ha marcado su historia
y la de tantos otros pueblos africanos. La construcción de una cultura de seguridad nacional, basada en la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, es el camino para romper ese ciclo. Por eso, el mensaje de fondo no es cómo rodearse de los más fieles, sino cómo transformar la lealtad en estructura, la vigilancia en cultura y la disciplina en ley. Solo así, la revolución sobrevivirá a su líder, y la seguridad dejará de ser privilegio, para convertirse en derecho nacional. La experiencia de Ghana, que logró estabilizar su democracia tras varios golpes de Estado, demuestra que es posible convertir la vigilancia en un bien común. Frente a este dilema, surge la pregunta final. ¿La protección absoluta garantiza el futuro o solo inaugura una nueva fragilidad? La respuesta no es sencilla, pero la historia ofrece pistas. Solo aquellos países que lograron institucionalizar la vigilancia, abriéndola a la sociedad y sometiéndola a control democrático, han conseguido preservar la esperanza revolucionaria más allá de un solo líder. El destino de la revolución dependerá de si la lealtad puede trascender al individuo y convertirse en cimiento nacional. Lo que está en juego es mucho más que la seguridad de un hombre. Es la posibilidad de que África escriba su propia historia. Para ello, es fundamental que la Guardia de Traoré evolucione hacia un sistema de seguridad inclusivo y transparente, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos sin perder el contacto con la sociedad. Al final, toda revolución se mide no solo por su inicio explosivo, sino por aquello que consigue preservar de sí misma cuando la tormenta amaina. La resistencia de la revolución depende menos de la fuerza de sus guardianes y más de su capacidad para transformar la vigilancia en confianza colectiva. La Guardia de Traoré no es simplemente un escudo, es una advertencia viva. Enseña que la protección auténtica nace de la desconfianza bien dirigida, de una vigilancia perpetua y de una lealtad templada en el mismo fuego que forja la revolución. Pero ese mismo modelo encierra una paradoja. Cuanto más cerrada es la coraza, más fácil es que la vigilancia se convierta en aislamiento y la lealtad en una forma sutil de sometimiento. La historia de la Revolución Mexicana, donde los caudillos terminaron siendo víctimas de sus propios sistemas de seguridad cerrados, es un recordatorio de que la apertura es esencial para la supervivencia de cualquier cambio social. Burkina Faso está en una encrucijada que pocas naciones enfrentan más de una vez. Si la revolución se repliega sobre sí misma y no abre caminos hacia su gente, corre el peligro de repetir demasiadas veces el mismo destino africano. Líderes protegidos hasta la asfixia, revoluciones convertidas en regímenes, el miedo desplazando a la esperanza. Si la protección se transforma en muralla, el pueblo queda afuera y la soberanía se convierte en una fortaleza sitiada por la duda. Para evitar ese desenlace, es urgente crear espacios de diálogo entre la Guardia, el gobierno y la sociedad civil, promoviendo así una cultura de rendición de cuentas y participación. La pregunta crucial no es solo quién protege a Traoré, sino qué están resguardando en realidad. La figura, el poder, la idea o el porvenir de una nación entera. La fuerza de esa guardia está en su humanidad y en su disciplina, no en armas ni tecnología. Pero esa humanidad puede volverse una trampa si olvida que el resguardo debe servir a todos, no solo a uno. Por eso, la lección clave para otros países africanos es que la seguridad nacional debe construirse sobre la confianza mutua y la inclusión, no sobre el miedo y la exclusión. Desde fuera, lo que está en juego trasciende al hombre al centro de la escena. Es la lección universal. El equilibrio entre apertura y seguridad define el éxito o el fracaso de cualquier revolución. Si Burkina Faso logra mantener ese filo, podrá ser ejemplo de soberanía africana genuina, libre de tutelas. Si falla, será otra advertencia. Otra historia donde la vigilancia terminó ahogando el cambio que prometía. Por eso, la reflexión final se vuelve urgente. ¿Qué significa, en verdad, proteger? ¿Es blindar al líder o abrirle el camino al futuro? Hay que preguntarse, juntos, ¿dónde está la frontera real entre resguardo y encierro,
entre confianza y control. Porque justo en ese borde se decide el destino de Burkina Faso, y quizás el de todo un continente. Solo si la Guardia de Traoré logra evolucionar, de círculo cerrado a estructura abierta, de disciplina personal a ley colectiva, podrá Burkina Faso escapar de la paradoja que ha atrapado a tantas revoluciones. El futuro de la nación, y tal vez de África entera, dependerá de esa transformación. Porque la historia enseña, una y otra vez, que ningún muro, por alto que sea, puede resistir el paso del tiempo si no está sostenido por el pueblo al que